cometían en la Brigada 20 del Ejército. Usted está en el radar en Blue Radio. Ampliamos la primicia que revelamos hoy en Mañanas Blue, la investigación que se adelanta desde la Fiscalía, desde la JEP y desde el Ejército de Colombia, luego de el hallazgo de un hueco en la tierra en el batallón de inteligencia y contrainteligencia del Ejército en el sur de Bogotá, luego de que se hubiese ubicado por parte de un testigo, un militar en retiro, aparentemente el sitio en el que habría sido enterrada la exintegrante de la M-19, Irma Franco Pineda, luego del holocausto del Palacio de Justicia. Una información de la mayor gravedad que ya están investigando las autoridades. Habló el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz hace algunos minutos. La historia con Mateo Piñeros. Ricardo, el pasado mes de septiembre la JEP decretó unas medidas cautelares sobre el batallón de logística del Ejército. En esa zona, según José Dorado, un exagente de inteligencia, se habrían presentado casos de desapariciones forzadas por parte de la fuerza pública en la década de los 90. El pasado mes de febrero, la JEP fue al lugar a realizar las labores de inspección y se encontró con que algunos militares habían abierto un hueco justo en una de las zonas de interés forense. Estos militares aseguraron que lo habían hecho ya que estaban botando en ese lugar unas agujas, unas gasas y unas inyecciones y otras cosas que no podrían botar en una caneca normal. Sin embargo, pues estaba esta medida cautelar de la JEP, por lo que se le abrió una investigación, un incidente de desacato al director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo. Hablamos con el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, sobre esta situación y lo que asegura es que el caso lo pusieron desde el principio en conocimiento de las autoridades para avanzar en las investigaciones. Abrir un incidente para verificar si se incumplió la medida, se está tramitando el incidente y por sus posibles repercusiones penales, ese mismo día se formuló la denuncia ante la Fiscalía, quien viene adelantando las pesquisas correspondientes. La Fiscalía entonces está investigando a los militares, al grupo de militares que abrieron este hueco en el batallón de logística que funcionaba antes como el batallón de inteligencia y contrainteligencia del Ejército hacia la década de los 80 y los 90 y que según como le decía José Dorado, pues allí se habrían presentado desapariciones, torturas y amenazas contra diferentes dirigentes de la izquierda colombiana y exmiembros del M-19. Sí, lo grave de esto es que se habrían violado las medidas cautelares por parte de los integrantes del Ejército que decidieron abrir un hueco, literalmente es una tumba, si usted lo asimila, en la mitad del bosque, tiene las dimensiones de una tumba para poder sepultar un ataúd de una persona y evidentemente se violaron las medidas cautelares que había otorgado la JEP desde septiembre del año pasado. Y además de todo, se produce esa excavación el mismo día que el comandante de la Escuela de Logística recibe la notificación de la JEP en el sentido de que van a adelantar unas tareas de exhumación en ese sitio, en ese batallón. Sí. Y justamente en ese mismo punto, en el punto en el que el sargento José Dorado señala que estaría el cuerpo de Irma Franco, se produce curiosamente la excavación de los militares supuestamente para enterrar unos desechos hospitalarios. Es importante también, Ricardo, recordar que en esa zona la JEP ya logró algunos hallazgos de estructuras humanas recientemente. Con esta medida cautelar lograron encontrar estructuras humanas en esa zona del batallón donde señaló José Dorado. Por eso todavía, incluso hoy, la unidad de búsqueda y la JEP pues avanzan en los hallazgos de esa zona del batallón. Se detectó al menos un fragmento de costilla de un humano en el batallón Charri Solano en el suroriente de Bogotá. A propósito de esta revelación de Blue Radio, se pronunció hace minutos el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. ¿Qué dijo? Sergio Barbosa nos cuenta. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Mire, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a este escándalo revelado en exclusiva por Blue Radio sobre la investigación que se adelanta a militares desde el batallón de logística del Ejército por haber hecho un hueco en una zona donde la Jurisdicción Especial de Paz busca a personas desaparecidas. En este caso, lo que ha dicho el ministro de Defensa es que tienen toda la disposición para adelantar todas las investigaciones y que por el momento no han recibido ninguna notificación por parte de la JEP sobre algún hallazgo. Escuchemos. El tamaño de la localidad de La Candelaria es aproximadamente unas 205 hectáreas. Entonces, el área
que está con medidas cautelares es mucho más grande que la localidad de La Candelaria. Y estamos buscando con nuestra JEP y con todas las autoridades restos de víctimas de hace unos 40 años. O sea, muchos de los que están acá no habían nacido. Y toda la apertura, toda la disposición para que se adelante lo que corresponda está. En este momento no hemos recibido ninguna notificación oficial de parte de la JEP respecto a que hayan encontrado, o de alguna autoridad competente, de que hayan encontrado algo. A propósito de este tema, también se refirió el director de la policía, el general Carlos Triana, quien asegura que lo que se está investigando es una posible violación a esta medida cautelar, Ricardo. 1:24, sí, ya hay investigaciones en curso, y sí, Medicina Legal certificó que los restos encontrados, al menos un pequeño fragmento de costilla, sí era de un humano y fue encontrada en el batallón Charri Solano en la Escuela de Logística en el sur de Bogotá. René Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas durante el holocausto del Palacio de Justicia. Señor Guarín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Colombia y en el mundo. ¿Cuál es su posición frente a esta revelación que ha hecho Blue Radio en las últimas horas? Bueno, la noticia de Blue Radio a los familiares de los desaparecidos nos toma por sorpresa, en el sentido de que pues para nosotros es inconcebible, según lo que revela Blue Radio, que en la reunión en la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro de Defensa del Gobierno del Cambio haya dicho que sí es posible que se abran huecos pues para meter jeringas y demás desechos, cuando claramente eso pone en riesgo la vida de las personas y es una práctica que no se ejecuta. Y como lo mencionaba usted, Ricardo, es casualmente en el mismo sitio en donde decretan la medida cautelar. Es gravísimo porque el batallón de inteligencia y contrainteligencia Charri Solano en la década de los 90 fue cerrado por petición o por solicitud o recomendación del gobierno de los Estados Unidos en ese entonces. Es bien sabido que el batallón de inteligencia y contrainteligencia Charri Solano tuvo una activa participación en la retoma del Palacio de Justicia en cabeza del hoy mayor general retirado Iván Ramírez Quintero. Se mencionó desde un comienzo que Irma Franco fue capturada en la Casa del Florero, fue capturada entre otros por el capitán Camilo Pulecio Tobar y fue llevada en un jeep a las instalaciones del Charri Solano, en donde fue torturada y fue asesinada y desaparecida. Esa versión se mueve desde 1985 y 30 años después, 40 años después, pues estamos viendo que se conserva casi que desde del mismo estamento militar, incluido el ministro de Defensa, una posible encubrimiento de este delito. Es muy grave que el ministro de Defensa haga estas afirmaciones sobre la apertura del hueco dentro del Charri Solano. En este contexto, señor Guarín, lo que hemos conocido en Blue Radio es que hubo un contrapunteo en la reunión que se llevó a cabo este martes en el Ministerio de Defensa entre el ministro, el general en retiro Pedro Sánchez, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en el sentido de que el magistrado Ramelli le contó al ministro Sánchez lo que había ocurrido. El ministro lleva pocas semanas en el cargo, le advirtió que era un hecho muy grave y que era difícil de creer que se hubiese llevado a cabo una obra como esta, es un hueco en el mismo sitio donde se había ubicado por parte del testigo la posibilidad de que hubiese restos humanos, en este caso de Irma Franco, para disposición de hechos hospitalarios. Lo que hemos sabido es que el ministro le responde que él sí cree la versión, que no es tan inverosímil, y en cualquier caso, pues defiende a los integrantes de la fuerza pública. ¿Qué opinión le merece esa posición y esto que hemos venido revelando? Bueno, Ricardo, gracias por la información, y esta información pues para nosotros es un llamado a que el ministro de Defensa del Gobierno del Cambio se desmarque de eso. Él tiene que desmarcarse porque pues su superior jerárquico es el presidente de la República. Este no es un presidente que avale violaciones de derechos humanos, y el ministro de Defensa en ese orden de ideas debe desmarcarse de esa posición, debe fijar públicamente una postura muy clara
sobre la posible violación de esa medida cautelar, el posible desentierro de restos. Usted lo mencionaba en el desarrollo de la nota, y es que efectivamente allí se encontraron costillas y fragmentos que corresponden a humanos, y es muy grave, pero también no solamente es muy grave, sino que es muy coincidente con las versiones que hemos recibido a lo largo de 40 años sobre que al batallón Charry Solano sí trasladaron personal, sí lo torturaron, sí lo asesinaron allí adentro, y esa responsabilidad en su momento se le endilgó al general Iván Ramírez Quintero, que en ese momento era un mayor, y a ese batallón es bien sabido que llevaron los estudiantes de Derecho Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, quienes fueron capturados dentro del Palacio de Justicia, pero que finalmente son liberados cuando se dan cuenta pues que no tienen que ver nada, y que Eduardo es el familiar del gobernador de Bolívar, quien era amigo del ministro de Defensa Miguel Vega Uribe, y del director del DAS en ese momento, Miguel Alfredo Maza Márquez. Luego todo apunta a que sí, en efecto, es muy posible, como lo plantea la JEP, de que haya un hecho grave de violación de la medida cautelar por parte de este oficial de apellido Melgarejo y sus subalternos, con tocar un sitio que ya había sido indicado por un testigo, por un sargento retirado del Charry Solano, en donde posiblemente se habían enterrado personas del Palacio de Justicia. Luego, el llamado que hacemos es a que haya una expresión pública, un comunicado público por parte del ministro de Defensa, en donde claramente, como integrante del gabinete del Gobierno del Cambio, se desmarque de esa posición que apunta a que se está conectando con violadores de derechos humanos. Sí, señor Guarín, quiero hacerle una última pregunta. Para los familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ¿qué significa el hecho de que ya se haya confirmado plenamente, al menos en un caso, el hallazgo de restos humanos en un batallón del ejército, en este caso en el batallón Charry Solano, en el sur de Bogotá? Bueno, Ricardo, cuando se cumplieron los primeros 20 años de la tragedia, yo tuve la oportunidad de entrevistarme en Bruselas, en Bélgica, en la sede del Parlamento Europeo, con un testigo que habló de que varias personas fueron llevadas a diferentes dependencias militares, fueron torturadas, fueron asesinadas y fueron desaparecidas, y algunos disueltos entre ácido y cal. En ese momento nosotros consideramos que era algo inverosímil, pero hoy, cuando se encuentran fragmentos óseos correspondientes a personas dentro de batallones, se confirma esa versión, y se buscan pues todavía muchas aclaraciones respecto de la participación del batallón Charry Solano. La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que miembros del batallón Charry Solano estuvieron en la calle 11 con chalecos de la Cruz Roja, participando activamente en la identificación de personal que salía del palacio y era llevado a la Casa del Florero. El ministro de Defensa de ese entonces, Miguel Vega, el comandante del ejército, el general Rafael Zamudio Molina, condecoró al general Ramírez Quintero, en ese entonces mayor, un día después de la retoma del Palacio de Justicia, por su participación destacada en esos hechos. Y es una condecoración que nunca ha sido aclarada. Luego, para nosotros es un golpe fuerte, y es un llamado a que se rompa ese círculo de impunidad que se mantiene. Hacemos un llamado al general Pedro Sánchez a que expida un comunicado público en donde fije una posición muy clara como integrante de un gobierno en Colombia que pues es el gobierno que nos dice que el gobierno del cambio, en donde él se desmarque de esa posición. Él no puede admitir, como nos cuenta Blue Radio a través de esta exclusiva, que en la reunión dice que sí es posible que se abra un hueco en el mismo sitio que había indicado el sargento para meter jeringas. Ese cuento, por favor, ministro, no está bien, no le queda bien, y usted debe públicamente aclarar su posición ante las víctimas, ante Colombia y ante el mundo, para que este hecho de violación de derechos humanos se aclare. Hacemos una pausa en este especial sobre el Palacio de Justicia y ya regresamos al radar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.